Buenos días. En primer lugar, agradeceros la asistencia a todos los que, bueno, pues os habéis unido a este webinar. Vamos a ir empezando sin perjuicio de que la gente se vaya incorporando, pero para tampoco retrasarnos con los que os habéis conectado puntualmente. Mi nombre es Fedra Valencia, soy socio de Cuatro Casas, me acompaña Rosa Gual y como sabéis, pues vamos a intentar comentaros las novedades en los acuerdos de refinanciación homologados y en concreto a referirnos a las últimas decisiones judiciales y en particular a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra el 17 de enero de 2021, la sentencia del caso Nueva Pescanova. Vamos a seguir más o menos el guión que estáis viendo ahí. Os vamos a hablar un poco de lo que son los requisitos de los acuerdos de refinanciación, pero de forma muy rápida porque creemos que todos los asistentes los conocéis, para luego ya que Rosa os pase a explicar un poco las cuestiones más relevantes que se tratan en esta resolución a la que nos estamos refiriendo. Em, en relación y antes de empezar, simplemente cualquier pregunta que tengáis, por favor, mandárnosla a través del Q&A y la intentaremos contestar al final de la sesión. Y si queréis hacer una pregunta pues, más larga, mandarla por correo electrónico y la contestaremos con posterioridad. En primer lugar, me gustaría intentar ubicaros un poco en las cuestiones que vamos a tratar, diciéndoos que el derecho preconcursal, el llamado derecho a la preconcursalidad, es un derecho concursal. ¿Con esto qué queremos decir? Lo que queremos decir no es solo que está ubicado sistemáticamente dentro de la ley concursal, sabéis que ahora está en el libro segundo del texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020 del 5 de mayo y que cuando se transponga la Directiva 2019-1023 de marcos de reestructuración preventiva se incorporará probablemente las modificaciones a este texto refundido. No solo os decía el tema de la ubicación sistemática, sino también a qué finalidad responden tanto el derecho concursal como el derecho preconcursal. Al final lo que nos encontramos es que ante una situación de crisis empresarial, el derecho permite que se excepcionen algunas normas generales del derecho de contratos como consecuencia de que hay un acuerdo de voluntades entre un grupo de acreedores que tienen una comunidad de intereses en principio. Ese es el fundamento por el cual ya en el derecho concursal más clásico, en el derecho de la insolvencia, era posible mediante un convenio imponérselo a aquellos acreedores que no votaban a favor o que no votaban simplemente, a los acreedores disidentes, a los cuales se les podía alterar los créditos mediante las quitas y mediante las esperas. Cuando el derecho preconcursal incorpora esta posibilidad también de extender efectos a los disidentes, responde en el fondo a la misma razón de ser. Estamos ante una situación de crisis, en este caso una crisis que en teoría no es tan grave porque hemos actuado con carácter previo y como consecuencia de esa situación de crisis se permite que mediante un acuerdo, una voluntad de los acreedores que tienen en principio intereses comunes, se imponga una solución a los acreedores disidentes. El blindaje frente a las acciones rescisorias, que es la otra gran ventaja de los acuerdos de refinanciación homologados, responde también a la misma razón, por la salvación que se aúna por una comunidad de acreedores, se impide que las operaciones que se hayan acordado en ese acuerdo de refinanciación puedan ser rescindidas en un concurso consecutivo posterior en el cual puede haber otros acreedores diferentes a los que han llegado a ese acuerdo. En cuanto a los inconvenientes de los acuerdos de refinanciación, pues ya sabéis que se dice que a veces su coste y su duración es demasiado larga y que no tiene una aplicabilidad hasta cierto punto tasada, no se puede aplicar en todo caso o siempre que se quiera. Eh,
Además, y refiriéndonos ya a los requisitos materiales y formales de los acuerdos de refinanciación homologables, muy rápidamente, recordaros que solamente afectan al pasivo financiero, que tienen que ser acuerdos de refinanciación colectivo. Eso significa que su contenido mínimo tiene que suponer una ampliación significativa del crédito disponible o la modificación o extinción de las obligaciones del deudor, que tienen que responder a un plan de viabilidad, que es un documento esencial y que cada vez lo será más. Ese documento es lo que justifica que se llegue a este acuerdo, es lo que tiene que decir qué es lo que se pretende alcanzar en el futuro y tiene que justificar que efectivamente en la medida en que se adopte el acuerdo de refinanciación, en que se homologue el acuerdo de refinanciación, se va a conseguir esa viabilidad que aparece recogida en el plan. Además, tiene que ser aceptado por una mayoría de acreedores con una certificación del auditor de que se alcanzan esas mayorías y tiene que recogerse en un instrumento público. Dos cuestiones importantes en relación a estos requisitos formales. En primer lugar, la importancia del plan de viabilidad. Sabéis que hace algunos años el Juzgado Mercantil número 1 de Madrid rechazó en un primer momento la homologación de un acuerdo de refinanciación diciendo que el plan de viabilidad era un plan de viabilidad genérico que no se refería a cada una de las entidades deudoras. Por lo tanto, cada vez es más importante el plan de viabilidad. Recientemente, el Juzgado Mercantil número 14 de Madrid, en una resolución de 10 de diciembre de 2021, también en un primer momento ha rechazado la homologación, aunque posteriormente ha rectificado este rechazo, porque en teoría no se cumplían determinados requisitos formales. La impresión que tenemos de leer la resolución y luego la posterior declaración del concurso es que no se trata tanto de que no se cumplieran, sino que tratándose los acuerdos de acuerdos de refinanciación complejos en los que la documentación es extensa, los que participan se le conocen perfectamente, es necesario hacer un esfuerzo didáctico para que el juez entienda dónde están y cómo se cumplen todos esos requisitos por el acuerdo de refinanciación. En cuanto a los requisitos subjetivos, sabéis que tiene que tener un quórum mínimo del 50% del 51% para poder ser homologable y que hay un quórum reforzado entre el 60 y el 80% en función de cuáles sean los efectos que queremos extender y si los acreedores tienen o no garantías reales. Aquí simplemente recordaros y luego toda la motivación de la sentencia va a referirse en gran medida a lo que la regla que aparece recogida en el artículo 207, apartado 3 de la ley concursal, en la cual se dice que deberá excluirse de este cómputo los pasivos financieros, titularidad de acreedores que sean personas especialmente relacionadas con el deudor, a quienes no obstante sí que les podrá afectar el acuerdo de homologación. Recordaros que el juez, una vez que verifica el cumplimiento de estos requisitos formales, materiales y subjetivos, tiene obligación de, si se dan todos ellos, homologar el acuerdo, dictar el auto de homologación. Y frente a eso, la única defensa que puede tener el acreedor disidente es la de impugnar la homologación. Impugnación que además responde a motivos tasados. Solamente se podrá hacer porque no se hayan alcanzado las mayorías exigidas por la ley concursal o porque se haya producido un sacrificio desproporcionado. En cuanto al sacrificio desproporcionado, dos palabras. Sabéis que antes teníamos que acudir a un criterio jurisprudencial acerca de la existencia o no del sacrificio desproporcionado. Ahora aparece positivizado en el artículo 719 de la ley concursal, en el cual se nos dicen o se nos ofrecen tres elementos. En primer lugar, debe tenerse en consideración cuál es el contexto por parte del juez. Tiene que valorar la necesidad de que se extiendan o no los efectos. En segundo lugar, no puede haber un trato desigual para acreedores que estén en situaciones iguales o semejantes. Y en tercer lugar, tiene que atender al test de la cuota hipotética de liquidación, de si un acreedor que no cuente con garantías reales tendría mayores posibilidades de recuperación en caso de liquidación de la masa activa que lo que obtendría por el acuerdo de refinanciación homologado. Con eso paso la palabra a Rosa.
Gracias, Fedra. Y en este contexto de defensa, del único mecanismo de defensa que tienen los acreedores de pasivos financieros afectados, nos encontramos en el caso de Nueva Pescanova. Lo primero que hay que decir es que se trata de una sentencia, y ahora os pondremos en contexto porque creemos que las sentencias no deben leerse en abstracto. Las sentencias deben leerse, toda resolución, toda decisión judicial debe leerse en su caso concreto, en el contexto en el que se dicta, teniendo en cuenta cuál es el supuesto de hecho que ha analizado su señoría a la hora de decidir y de aplicar una norma. Pues bien, la primera cuestión a tener en cuenta aquí es que, como ya ha salido en prensa, esta es la primera sentencia en la que se revoca un auto que homologa un acuerdo de refinanciación. ¿Qué supone esta revocación? Porque es muy importante que tengamos en cuenta cuáles son los efectos de esta revocación para entrar luego a explicaros un poco el fondo de la sentencia. La revocación de este auto no implica la falta de validez del acuerdo de refinanciación, no implica el rechazo del acuerdo de refinanciación. Lo que implica es, como os decía Fedra, que ese carácter excepcional, ese derecho de crisis no se ha seguido adecuadamente. Y el juez lo que hace es considerar que esa homologación, ese blindaje que se había concedido inicialmente y por lo tanto esa extensión de efectos a los disidentes no procede. ¿Significa eso que el acuerdo de refinanciación no es válido? No. El acuerdo de refinanciación sigue siendo un contrato firmado entre las partes que le suscribieron, que se adhirieron voluntariamente a él. Este contexto es muy importante porque, si me lo permitís, muchas veces la prensa cuando explica estos supuestos pues parece que nos hayamos cargado o que la gente cuando se impugna un acuerdo de refinanciación, un auto, como lo haga un acuerdo, te estés cargando una refinanciación y no es así. Simplemente lo que se está solicitando a su señoría es que se aplique la ley conforme está escrita. Y en este contexto, como os decía, pongamos luz sobre qué es lo que se estaba analizando. Muchos de vosotros lo sabréis, pero ¿quién era Nueva Pescanova? Nueva Pescanova es una sociedad que se crea en el año 2015 como consecuencia de la aprobación y la ejecución del convenio de acreedores de Pescanova. Nueva Pescanova es, por lo tanto, una sociedad de nueva creación que, una vez realizadas determinadas modificaciones estructurales que se contienen en el acuerdo, en el convenio de acreedores de Pescanova, se constituye. Se constituye por Pescanova inicialmente y a posteriori, y se le aporta, por parte de Pescanova, se le aportan activos, es decir, las participaciones en las filiales españolas, y pasivos. ¿Qué pasivos? Pues se aportan los pasivos remanentes del convenio, es decir, el convenio que se aprobó por Pescanova en el año 2014, la deuda novada se aporta a Nueva Pescanova y Nueva Pescanova nace con esa idea, con la idea de ser, pues lo dice muy bien el nombre, una nueva Pescanova. ¿Cuál es el contexto en el que ponemos nosotros a su señoría y el contexto en el que nosotros analizamos el acuerdo de refinanciación? Nueva Pescanova, cuando se constituye, como os decía, por Pescanova. Poco después se realiza una ampliación de capital en la cual entran tanto los antiguos accionistas como los acreedores, como las entidades financieras que han concedido dinero nuevo, a capitalizar parte de su deuda. De esta manera, las entidades financieras y los acreedores, como era el caso de nuestros clientes, pasan a ser accionistas y también en gran medida acreedores de la compañía. En este caso, Abanca, cuando se constituye la sociedad, tiene tan solo, y aquí no aparece, un 8%. ¿Por qué decimos que no aparece? Porque el 8% que tiene Abanca cuando entra en el capital de Nueva Pescanova se reduce en el año 2016 y por eso a 31 del 12 del 17 tiene un 5,46% como consecuencia del acuerdo de refinanciación que se suscribe en el año 2016. Como os decía, aprobado el convenio de Pescanova en el 2014, en el año 2016 ya en funcionamiento Nueva Pescanova, el deudor y sus acreedores se percatan de que la compañía no es viable si no se refinancia. Fruto de esta refinanciación se produce una primera capitalización de la deuda. En el año 2017, por lo tanto, fruto de esta capitalización, Abanca pasa a ostentar un 5,46% del capital social. ¿Por qué es importante esto? Por lo que os decía Fedra inicialmente. Es muy importante contextualizar y saber qué participación ha tenido Abanca, en este caso, en el acuerdo de refinanciación. En el año 2010, a partir de ese momento, a partir del año 2017, Abanca inicia un proceso de adquisición tanto de deuda como de crédito a aquellas entidades que tenían la doble posición en la compañía. De este modo, en agosto del 2018, pasa a ostentar un 16% del capital social y a 23 de marzo del 2020
ya es titular, como se publica en prensa, de un 80,46% de Nueva Pescanova. Simultáneamente, como os decía, Abanca es acreedora también de pasivo financiero. Cuando compra acciones, compra también deuda. De esta manera, a 23 de marzo del 2020, cuando adquiere esta participación que le permite ostentar el 80,46%, pasa a tener más del 76% del pasivo financiero. ¿Qué ocurre acto seguido? Acto seguido se modifica el Consejo de Administración. El Consejo de Administración estaba formado por 12 miembros, los cargos caducan y en abril del 2020 se modifica y pasa de 12 miembros a 5 miembros, de los cuales Abanca aporta, por decirlo de alguna manera, 3. Como sabéis, teniendo un 80% del capital social, esto le da también la mayoría de voto a la hora de nombrar a los miembros del Consejo de Administración. De estos miembros del Consejo de Administración, es importante que tengáis en cuenta que estos 3 eran también directivos de la propia banca. Y en este contexto, en el contexto en el que tenemos a una sociedad que titula no solo el 80,46% del accionariado, sino también el 76,49% del pasivo financiero, el 30 de junio de 2020, sin que ningún otro de los acreedores de pasivos financieros, excepto los firmantes, y ahora os mencionaré por qué os lo digo así, sepan de su existencia, se suscribe un acuerdo de refinanciación. Acuerdo de refinanciación que se suscribe, insisto, por el 76,4934% del pasivo financiero. ¿Qué conforma ese porcentaje del pasivo financiero firmante? ¿Quiénes conforman ese pasivo financiero firmante? Pues como veis, tanto Abanca con su 76,49 más 7 acreedores de pasivos financieros más que en su conjunto titulan un 0,0034% del pasivo financiero. ¿Qué significaba, qué implicaba o qué pretendía ese acuerdo de refinanciación que se suscribe y que se comunica el 2 de julio, 2 días después de haberse firmado y a través de la página web al resto de acreedores financieros? Pues nada más y nada menos que 2 alternativas. Las alternativas que se les ofrecen al resto de acreedores financieros, de acreedores de pasivos financieros que no han suscrito el acuerdo en su primer término es bien capitalizar o aplicar una quita sobre el 100% de su pasivo financiero, bien capitalizar o aplicar una quita sobre el 90% de su pasivo financiero y el restante 10% novarlo a 3 años más y con una rebaja de intereses. Como os podéis imaginar, esto provoca la llamada de varios acreedores de pasivos financieros que desconocían, insisto, desconocían la existencia de este acuerdo de refinanciación. Ante esta tesitura, lógicamente, como decía Fedra al principio, tenemos únicamente un mecanismo de defensa y ese es el que les explicamos a nuestros clientes, a las entidades Broadbill, Coupe Capital y Dupont. La única opción que les queda ante esta situación es impugnar el acuerdo de refinanciación. Si no se impugna el acuerdo de refinanciación en el plazo que proceda, que como saben todos es de 15 días desde que se publique en el BOE el auto que homologa el acuerdo de refinanciación, caso de que no impugnarse, la homologación devendrá firme y, por lo tanto, se le impondrán los efectos previstos en el propio acuerdo de refinanciación. Solo hay una opción para evitar esa extensión de efectos, para evitar esos efectos que, como decía Fedra, son de aplicación excepcional: impugnar. Y en ese contexto, le planteamos a su señoría una impugnación partiendo de los 2 motivos tasados, como decíamos antes, que nos permite la norma. En primer lugar, ponemos de manifiesto que, a nuestro entender, Abanca no debería haber podido computar, los pasivos financieros de Abanca no podrían haber computado a efectos de las mayorías y, por lo tanto, tampoco podrían haber tenido derecho a voto. ¿Por qué? Os lo explicaremos a continuación, pero básicamente nuestro argumento es recogido por la sentencia, porque fundamentalmente lo que le estamos contando a su señoría es: señoría, Abanca, cuando suscribe este acuerdo de refinanciación, cuando estructura junto con Nueva Pescanova este acuerdo de refinanciación, tiene una doble condición y firma el acuerdo de refinanciación teniendo un doble gorro. Desconocemos cuál de los dos ha utilizado para firmar, pero lo que está claro es que es principal accionista y es también, señoría, principal acreedor de pasivo financiero. Esa doble condición es recogida por la sentencia. Esa doble condición es la que subyace, la idea que subyace a toda la estimación de la sentencia que realiza su señoría. Esa doble condición la define su señoría como algo a evitar, y evitarlo para que los acreedores financieros que no reúnen precisamente esta condición de accionista mayoritario, recordemos, y disculpadme,
y acreedor no puedan imponer o decidir cuáles son las medidas que se aplican al resto de acreedores de pasivos financieros. Es muy importante que tengáis en cuenta que, como os decía antes, estamos hablando del 76,49 más el 0,034 del pasivo financiero respecto al restante. Es decir, los titulares de la mayoría están imponiendo a la minoría, pero tengamos en cuenta cuáles son las características inherentes a esta mayoría, cuál es la condición de esta mayoría, y esto es lo fundamental. También impugnamos, como sabéis, porque la sentencia lo explica, evidentemente, la existencia del acuerdo de refinanciación por existencia de sacrificio desproporcionado. Esta cuestión no fue estimada por su señoría y creemos que tampoco ahora es momento de explicarlo, porque lo fundamental y lo que está marcando un hito es precisamente esta estimación del argumento relativo a las mayorías. ¿Cuál es la solución que le da su señoría a esa necesidad de evitar esa imposición por parte de aquel que tiene un conflicto de interés? Pues bien, su señoría lo que hace es aplicar la ley. Es cierto que en algunos aspectos de forma más laxa, como respecto al tema de considerar a banca persona especialmente relacionada por su condición de socio, pero veamos también que también la considera administradora de hecho y también considera que es empresa de grupo y por lo tanto entiende que la solución ante esta situación es excluir su pasivo financiero tanto del cómputo como por lo tanto del derecho a voto. Y por lo tanto, como os decíamos también, eso hace que se estime la impugnación. ¿Pero qué es una persona especialmente relacionada? Muy rápidamente, porque todos lo sabéis. Una persona especialmente relacionada, esa condición de persona especialmente relacionada, es la que está definida en el artículo 283, apartado primero, del texto refundido. Lo que tenéis que tener en cuenta no es solo lo que explica la ley, sino cuál es la finalidad de la norma. Y esto es algo que no es nuevo en esta sentencia. La finalidad de considerar a una persona como especialmente relacionada y la sanción que ello conlleva es fundamentalmente, como dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de las audiencias provinciales que la siguen, evitar que aquel que tiene influencia, que tiene control sobre el deudor, sea el que decida, tenga una posición prevalente respecto al resto de acreedores. Y esto es precisamente lo que subyace a todo el razonamiento de su señoría. Y en este contexto nos planteamos, como os decíamos, ponemos todos los hechos en el mismo saco y empezamos a analizar cuáles de estos supuestos son los que creemos que aplican al caso enjuiciado. Y por eso os los hemos remarcado. El último punto, el de socios comunes del deudor, que os lo hemos incluido aquí porque está en el precepto, no lo invocamos porque efectivamente no aplica, pero sí los otros tres. Y su señoría nos estima los tres argumentos. Iremos de más grave, por decirlo de alguna manera, a menos grave. ¿Por qué de más grave a menos grave? Porque la condición de administrador de hecho y la condición de formar parte del grupo implica la exclusión de todo el pasivo financiero de aquella persona a quien se ha considerado como especialmente relacionada. En cambio, el considerar que una entidad es persona especialmente relacionada por su condición de socio, de titular de más del 5 o 10% del capital social, lo que implica es que la participación que tiene una vez adquirida esa condición, como dice su señoría, es la que no podrá computar, pero sí la anterior, que ese era el caso, si os acordáis, que Abanca, en el momento en el que pasa a adquirir más del 10%, y estoy haciendo una especie de spoiler, es en ese momento en el cual esa participación de más del 10% hace que todo lo que adquiere en ese momento ya se considere como titularidad de una persona especialmente relacionada y, por lo tanto, excluyente del cómputo. ¿Qué dice su señoría? El primer argumento. ¿Por qué debe excluirse del cómputo todo el pasivo financiero de Abanca? Porque es una sociedad del grupo. A esto no hay mucho más que añadir. Su señoría aplica la ley, aplica el artículo 18 de la Ley de Sociedades de Capital y en consonancia aplica el artículo 42 del Código de Comercio. ¿Y qué dice el Código de Comercio? Pues que una sociedad se entenderá que hay grupo cuando una sociedad ostenta o puede ostentar directa o indirectamente, y recordad las ideas, el control de otra u otras. Estamos hablando siempre del control y esa es la idea, insisto, que tenemos que tener presente a lo largo de toda la impugnación. En este caso, Abanca poseía la mayoría de los derechos de voto, como os he dicho, era titular del 80,46% del capital social y eso le permitía tener la facultad, la utilizara o no, pero tenía la facultad, y en este caso la utilizó, de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del Consejo de Administración. Consecuencia, como dice su señoría, Abanca es persona especialmente relacionada y su pasivo no debería computar. Segundo argumento por el cual su señoría considera que el pasivo financiero en su totalidad titulado por Abanca no debería computar, porque la considera administrador de hecho. Esto sabemos que traerá cola,
porque efectivamente la figura del administrador de hecho es una figura muy analizada por la jurisprudencia, ahora ya tipificada desde que se dictó la ley de sociedades de capital, pero en cualquier caso es una figura muy casuística. Y esto es importante que lo tengáis en cuenta. No es que se estén cambiando las reglas del juego. Esta sentencia no cambia las reglas del juego. Esta sentencia interpreta unos hechos y les aplica el derecho. En esto consiste la actividad de enjuiciar. Y en ese contexto, su señoría lo que viene a manifestar es que de la prueba aportada, y es cierto que lo que pone de manifiesto es que la carga de la prueba de algún modo se invierte. ¿Por qué? ¿Por qué se invierte? Porque en este caso lo que nosotros alegábamos y creo que demostrábamos, o al menos ha quedado claro que demostrábamos, es que la conducta de Abanca, como dice uno de los supuestos de administración de hecho previstos en la jurisprudencia, entra perfectamente en este supuesto que incluimos aquí. Es decir, que pese a que no se manifestaba externamente como administrador, es decir, Abanca en ningún momento dijo yo soy administrador de la compañía, yo la dirijo, pero sí que controlaban los órganos de gestión y de administración y sí que tenían una influencia decisiva. ¿Por qué? Pues por varias cuestiones que de hecho os hemos venido explicando. Porque, como os hemos dicho, controlaba, además de tener el 80% del capital social y poder decidir quiénes formaban parte del Consejo de Administración, hubo una gran ocultación del acuerdo de refinanciación. Nadie supo de su existencia, pese a que el día antes de afirmarse el acuerdo de refinanciación, de hecho, hubo una junta de socios en la cual se hizo una reducción de capital. El Consejo de Administración, ninguno de los miembros del Consejo de Administración, ni tampoco Nueva Pescanova, se pusieron de manifiesto que al día siguiente se iba a firmar un acuerdo de refinanciación. El acuerdo de refinanciación como tal, y es una de las cuestiones que poníamos de manifiesto en la vista, no era una concertación de voluntades, era una decisión de Abanca y de los titulares del 0,0034% del pasivo financiero de suscribir o de capitalizar en gran medida la totalidad de la deuda. Por estos motivos, su señoría lo que considera es que se han puesto de manifiesto indicios cuyo análisis conjunto puede permitir concluir que, en este caso, Abanca tenía el control y ejercía esa influencia que es nota características de esa condición de administrador de hecho oculto. Y por último, y sabemos que es la que va a traer más cola, porque efectivamente su señoría, y lo dice abiertamente en la sentencia, realiza una interpretación laxa de este precepto, del precepto que prevé que los socios titulares de al menos el 10% del capital social del deudor, ojo, en el momento del nacimiento del crédito, sean consideradas personas especialmente relacionadas, es la cuestión que creemos que traerá más cola. ¿Por qué? Su señoría, como os he dicho antes, lo que hace es interpretar la norma y lo que considera es que a nuestro juicio, con muy buen criterio, lo que subyace a la condición de persona especialmente relacionada es esa influencia, ese control y esa voluntad de decidir sobre el deudor. Por eso, su señoría lo que hace es, como él dice, una interpretación finalista del concepto de la condición de la condición de persona especialmente relacionada cuando es socio. ¿Y qué dice? Debemos entender que el concepto de nacimiento del crédito, cuando estamos ante una situación como la que se analiza, debe entenderse en el contexto siguiente. En el momento en el que ya tengo ese 10% que me calificaría como persona especialmente relacionada, todo aquello que adquiero a partir de ese momento se contamina. Se contamina significa que no se entenderá que puede incluirse dentro del cómputo del pasivo financiero. Por eso, su señoría, cuando estima este argumento, pone de manifiesto que es cierto que hay resoluciones que hacen una interpretación estricta y que consideran que el concepto nacimiento del crédito es el origen, cuando se origina ese crédito. Aquí, como os decía, la deuda de Nueva Pescanova, mucha de ella proviene incluso del convenio de Pescanova. Por lo tanto, imaginaos cuando se originó. ¿Vale? Pero no, lo que dice su señoría aquí es, si hacemos eso, si hacemos esa interpretación, lo que estamos haciendo, y voy terminando, es aceptar o apoyar una interpretación contraria a la finalidad de la institución de las personas especialmente relacionadas. Por ese motivo, su señoría estima este argumento también. Y como podéis ver, estos tres argumentos lo que suponen, como os decía antes, es la estimación de la impugnación, la revocación del auto de 11 de agosto y, por lo tanto, que nuestros clientes y todos aquellos que se vieron afectados por la extensión de efectos a día de hoy ya no estén afectados por el acuerdo de refinanciación de 30 de junio. Muchas gracias.
Bueno, yo he estado mirando, gracias Rosa, y no veo que haya ninguna pregunta o respuesta en el chat. Tampoco vamos a entreteneros mucho más. Yo simplemente recalcaría la idea que decía Rosa. Esto es un caso que lo que hay que mirar son los hechos del caso y atender a ellos, y que aquí lo importante es que lo que entiende su señoría, y enlazándolo con lo que decía al principio, es que en este derecho preconcursal, solamente cuando hay una comunidad de intereses, entendido como los acreedores financieros, que son solamente acreedores y no son al mismo tiempo accionistas, se puede imponer el acuerdo, se puede superar el principio de relatividad de los contratos e imponer el acuerdo a los acreedores disidentes. Y si no tenéis nada más, agradeceros a todos vosotros vuestra asistencia, vuestro interés, y que yo creo más o menos nos hemos mantenido en el tiempo que habíamos previsto para el webinar. Muchas gracias. Muchas gracias.